En esta edición de A1.8 Hablamos de Cine, visitamos Caribbean Cinemas para la premiere de la película Cuarentena y conversamos con algunos actores. La película dominicana Cuarentena, dirigida por David Mahler, tuvo su premiere en Caribbean Cinemas de Downtown Center y contó con la presencia de su increíble elenco de actores y actrices. Bueno, fíjate, esta película en el contexto que se realizó fue muy importante en mi vida, tanto artística como humanamente, porque estábamos pasando en un proceso de encierro, de ansiedad, de angustia, de incertidumbre, y encontrarse con un grupo de gentes, juntarse para crear, es maravilloso de mano de un maravilloso director como es David Mahler. Y de verdad que eso yo lo agradezco mucho. Mi experiencia fue maravillosa, estoy feliz de que puedan ver el fruto de esta película, lo que hicimos en ese tiempo tan difícil humanamente. Mi personaje es como la típica amiga histérica que no espera que una oración termine para decir lo que piensa. Es una persona que vive siempre muy rápido, y un valor que puedo resaltar de Carmen como personaje es su lealtad hacia los amigos, y creo que eso se ve perfectamente reflejado en la peli. Uno como actor uno trata de absorber todo lo que le pasa por si acaso tienes la oportunidad de interpretar un personaje, y bajo las circunstancias en las cuales estábamos viviendo, absorbí todo lo que me había pasado, me estaba pasando en la cuarentena, y creo que lo llevé un poco al personaje, aunque el personaje era un poquito mucho más irresponsable que yo en cuanto al cuidado que se tenía que tener, pero no dejó de afectarme emocionalmente, o me ayudó a tomar decisiones o a no tomarlas en dicho momento. También estuvo presente la directora de Vejecine, Marianna Vargas Gurilieva, quien nos habló un poco sobre su opinión de la película. Yo creo que de una forma u otra todos vivimos, quizás no de la manera como lo pone en la película, pero sí vivimos esa experiencia de tratar de juntarnos en plena pandemia con un grupo de amigos y tener que lidiar con todas esas restricciones que había. No quiero dar muchos detalles de la película, más bien les invitaría a que viniesen a verla. La verdad que es una película tiene su muy humor marcado de lo que hace precisamente David Mahler y Nashla, que siempre me ha gustado mucho. Y bueno, no quiero dañarle la película, la verdad. No, descuide. Esos spoilers. Y para conocer más sobre Cuarentena, hablamos en detalle con la actriz Elizabeth Chaín. Mira, ¿y los papás tuyos qué dicen del nuevo integrante? Nuevo integrante. Estamos esperando que crezca para que elija su propio género. Estamos con Elizabeth Chaín de la película Cuarentena, del director David Mahler, y nos va a contar un poco sobre qué tal le pareció la película, cómo fue la experiencia de rodar y un poquito más que nos quieras contar aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta, orgullosa, agradecida de formar parte de este proyecto con toletes en nuestra industria como Nashla Bogar, Fran Peroso, Isabel Spencer, Joshua Wagner, Luis José Germán, Soraya Pina y una servidora. Esta película se trata de nuestras experiencias durante la cuarentena. Todo el mundo tenía, si no esta experiencia, algo similar de, cónchale, uno quería salir de su casa, aunque sea a beberse una copita de vino, aunque sea a jugar dominó, aunque sea a verse la cara y hablar, compartir con otros seres humanos, en vez de estar mirándonos en una pantalla. Entonces, esta película se basa en eso. Ya estamos a una época, digamos, que nos podemos reír de lo ocurrido, de lo sucedido. Y este grupo de amigos se quieren juntar para una cena que hace tanto tiempo que no se ven que unas cuantas cositas empiezan a salir de los pechos y de las emociones, y ya por ahí más o menos va la trama. ¿Te pasó algo similar en la cuarentena a ti? Ya que contaste que mucha gente pasó por cosas parecidas en la cuarentena. Claro que sí, yo tuve un accidente en una bicicleta que salí volando. ¿Qué? Me fracturé una rodilla, tuve que durar como 3 meses en terapia física. Pero durante la cuarentena.
Sí, durante la cuarentena. Todo eso me sucedió y por lo menos no me dio COVID. Pero la pasé un poco difícil ahí, pero sí aproveché mi tiempo para leer. Me gusta mucho leer y aproveché también todo ese tiempo en la soledad para dedicarme un poco más al arte. O sea, que hubieras querido que como en la película hubieras tenido una reunión con tu familia o amigos cercanos para que también puedan liberar esas emociones que se acumularon durante la cuarentena. Bueno, en un término personal, yo soy una persona demasiado afectuosa. O sea, a mí me dan ganas de tocar, de abrazar, yo soy muy cariñosa. Y con mi familia, particularmente mi abuela, que no podía hacer eso, y yo la veía de ahora mismo de donde está la cámara, donde estoy yo, y eso me desgarraba totalmente. Entonces eso era lo que más me hacía falta. En cuanto a el resto de la película, digamos, fue una experiencia, digamos que única, porque la grabamos durante el final de la cuarentena. ¡Wow! Increíble. Para que sepan, esta película se grabó en diciembre del 2020, señores. O sea, que tuvieron que respetar medidas contra el COVID, medidas de regulación sanitarias, que eran pruebas de COVID todos los días, me imagino, mascarilla fuera del set. O sea, ¿cómo fue esa experiencia de grabar en pandemia y también con el equipo de actores que compartió contigo? Claro, bueno, mi pobre nariz, empecemos por ahí. Muchos sufrimos eso. Pero la verdad es que independientemente de todas las pruebas COVID que nos hicieron, nosotros vivíamos en una cierta forma de burbuja. No nos dejaban salir de Juan Dolio. Ok. Realmente, donde están los estudios de Lántica Media, que fue ahí donde tuvimos la dicha de poder grabar en uno de los estudios. Y nosotros como grupo, yo creo que eso nos afectó para ser más unidos aún, porque yo nunca había trabajado ni con Nashla, ni con Frank, ni con Luis José, y me gustó que en ningún momento yo me sentí muy afuereada, al contrario, me aceptaron en esa tribu. Estoy muy alegre y muy contenta, muy agradecida de poder decir que formé parte de ese equipazo de producción. Wow, fantástico, me alegro mucho por ti. Pero una cosita, siempre en un rodaje de una película pasan cosas imprevistos, por más que lo planifique, siempre pasa algo. ¿Te pasó algo a ti o pasó con el set que te dio mucha risa o que te provocó como un recuerdo muy memorable? Eso es como pedirme que no sea nada. Bueno, Que no sea nada que revele algo sobre la historia. Bueno, no puedo, no, claro que no. Bueno, te puedo revelar que ambos, Fran y yo, no salíamos de personaje muy a menudo cuando estábamos en el set. O sea, que era actuación de método, siempre personaje. Un poco, sí. Y como somos polos opuestos en la película, llegó un punto en el que nos dimos un encontronazo. Y después de la película, él se me acerca y me dice, ven acá, el director te dijo que me digas tal y tal cosa, porque literal me dolió, y yo no, y lo que tú me dijiste me dolió a mí. Entonces eso fue algo muy divertido de ven acá, pero todo el mundo que me habla de Frank me dice que él no es así, y él era que estaba metido en personaje, y yo también, porque por eso me lo tomé yo a pecho. Pero ese es el peligro de actuar siempre, el personaje se queda contigo a veces. Disculpen, sí y no, porque el personaje se queda contigo, se queda vivo cuando estás grabando la película. Cuando tú terminas la película y lo sueltas y ya vuelves a ser más tú. Creo que habla mucho del profesionalismo, del respeto, habla mucho de, digamos que, la profesión de uno, porque ambos somos perfeccionistas, ambos Frank y yo somos perfeccionistas. Entonces, queremos hacer siempre lo mejor posible, por eso no soltamos el personaje hasta el último día que dijeron, that's a wrap. Bueno, eso es una muestra de la excelencia de tu arte. Pero creo que entiendo un poco, porque si mal no recuerdo, en el tráiler tu personaje es algo más liberal, algo más feminista. Recuerdo una línea icónica que es que, que el bebé puede ser niñe, ya no es niño o niña, es niñe. Y que de repente hay gente, particularmente en el país, que comentarios así también les causan mucho fervor, muchas discusiones genera eso. Tu personaje en sí refleja algo de ti sí. No, al contrario. ¿Es opuesto a lo que tú crees o se parece un poco a ti o qué tanto se parece a ti? Aurora no se puede parecer menos en mí. La verdad es que
Para que sepan un poco de quién estoy hablando, Aurora, mi personaje, es una lesbiana, embarazada, apoyadora de causas humanitarias en redes sociales, énfasis en redes sociales. Activista, pero también es un poco manipuladora, es un poco controladora. Cualquiera que me conoce puede ser testigo. Yo soy chulería en pote, yo soy demasiado cariñosa, yo soy demasiado linda. A mí, hasta tirar una mala palabra, a veces me pongo roja, o sea, yo soy demasiado buena gente. ¿Y cómo lograste entonces convertirte en Aurora? Llegar a un punto donde no puedo juzgar el personaje y llegar a un punto donde yo puedo decir, ok, me puedo relacionar contigo como ser humano. Entonces, es mucha tarea, la verdad. Uno crea, digamos que un diario de personajes, se pone a escribir, se pone a compartir. El caballerísimo David Mahler nos puso a hacer cartas y compartirlas entre personajes antes de las escenas, y entonces a veces nosotros podíamos jugar con eso y los actores nos dábamos regalos emocionales para poder entonces entrar a una escena con más fervor, con más ánimo, con más emoción, y realmente, repito, fue un regalo poder trabajar con todo este equipo. Fantástico. Elizabeth, de verdad, gracias por tu tiempo que me regalaste aquí para hablar sobre la película. Y ya vieron ustedes con cuánto ánimo nos habló sobre su personaje Aurora, que tienen que venir a ver aquí al cine. La película de Cuarentena, dirigida por David Mahler. ¿Algún último comentario que motiva a la gente para ver la película en el cine? Sí, creo que esta es indiscutiblemente una película que todos que vayan a verla se van a poder relacionar de una forma u otra. Todos vivimos la cuarentena, pero más que nada, todos vivimos la experiencia humana. No se pueden perder cuarentena, no se lo van a lamentar. Tras la pausa, conversaremos con el director David Mahler y su motivación para hacer esta película. Así que quédese con nosotros en A1.8 Hablamos de Cine. Estamos de vuelta en A1.8 Hablamos de Cine y seguimos en la premiere de la película dominicana Cuarentena. Ahora nos toca hablar con su director David Mahler y después con el actor Luis José Germán. Estamos ahora con el director de la película, David Mahler. Mahler, lo dije bien, Mahler. Ah, sí. Oye, de los pocos que lo han dicho bien de la primera. Hice mi investigación antes de venir para acá porque tengo presente un director que está haciendo películas que rompen con lo convencional en el cine dominicano, porque hay una influencia extranjera por tu ascendencia y todo eso. Y esta película es una opción muy novedosa, de las pocas películas que se han hecho sobre la cuarentena y sobre cómo fue vivirla. Así que, ¿qué te motivó a contar esta historia que mucha gente quiere olvidar o ignorar? Mira, yo, en parte todo esto nace casi como terapia para mí durante la misma cuarentena. Como todo el mundo, yo me estaba volviendo loco y quería un escape para esa locura, quería poder usar como exorcizarlo de alguna manera. Hablando con un amigo, o sea, decíamos, mira, óyeme, uno sentía que uno estaba haciendo algo como altamente ilegal y lo que uno estaba proponiendo realmente era de que juntarse a tomarse una copa de vino, ¿tú entiendes? Pero en ese momento, en el toque de queda, el riesgo de que te agarren y te metan preso, todo eso fue como que llevó a parte del marco de lo que es esta película. Entonces, en parte fue eso, y en parte también, ya a un nivel como un poquito más general, me llamó muchísimo la atención cómo nos estábamos comportando como sociedad con una situación como esta, como casi apocalíptica, ¿no? ¿Verdad? Que saca lo mejor y lo peor de la gente. O sea, había personas que hacían en un momento donde era realmente como muy, ¿qué te digo? Era un momento donde uno podía asumir el sálvese quien pueda. Había mucha gente que hacía actos increíblemente desapegados para ayudar, y así mismo había gente que se estaba fajando en el mundo por papel higiénico. ¿Tú entiendes? ¿Tú te acuerdas de esas imágenes? Claro que sí, inolvidable. En Australia había gente que tuvo que estar hospitalizada porque se dan golpes para comprar papel higiénico, y al final te dura 6 meses eso, lo que no duró la pandemia, al momento que pasó todo eso. Pero bueno, el punto es que de ahí nace un poco esta idea, y era un poco, por un lado, el deseo mío de poder ventilar mi situación en la pandemia y a la misma vez también lo que yo estaba observando como desde afuera. Y todo esto, lo que tú decías de que la gente quiere olvidar, es verdad, pero creo que estamos en el momento perfecto donde ya no podemos reír de eso.
Ya estamos, ya pasó. Ya pasó el tiempo de luto. Pasó el tiempo de luto, o sea, nosotros ya ese momento pasó, podemos reírnos de eso, pero es lo suficientemente cerca para que si tú ves algo en la película, tú te acuerdes y te toque, tú digas, mierda, ¿verdad? Que así era que yo me sentía, o así era que estábamos nosotros. O sea, yo creo que el timing está perfecto para la peli. ¿Qué tanto de ti pusiste aquí? Porque como es una historia con muchos personajes, imagino que hay un poquito de ti, pero que es un poquito de tu hermana o un amigo. ¿Cómo hiciste el conjunto de historias para crear esta historia? Mira, para mí siempre, bueno, es un cliché, pero es una realidad. O sea, cuando uno crea, hay mucho de uno en cada uno de los personajes. Entonces, son casi como mis personalidades múltiples están plasmadas en cada uno de los personajes. Hay mucho de mí en cuanto por ahí a ciertos temas que se tratan en la película. Cada personaje está un poco como, yo no diría obsesionado, pero cada personaje tiene como un eje, hay un eje que es el eje central de ese personaje, y cada uno de esos ejes centrales, el paso del tiempo, la búsqueda de quién es, que cada uno quién es, todo ese tipo de cosas. Yo diría que sí, que eso nace de mí, pero siempre uno lo enmascara mucho para que si alguien lo critica uno no se sienta atacado personalmente. No, claro, al final siempre cada película en la que un autor expresa su visión, y más en esta que tú contaste que expresaste tu frustración, tu dolor en la pandemia, uno se expone al mundo, uno expone su corazón y su mente, y es algo que a veces que entiendo que puede ser atemorizante, pero ustedes son los valientes, los directores que se lanzan a esa aventura. La película, como nos contó la querida Elizabeth, se rodó en pandemia, así que me imagino que tuvieron restricciones y todo eso. ¿Hubo algún momento que te dio mucha risa o que pasó un imprevisto que quizás te marcó la experiencia de rodaje? Mira, sí, hablando de pandemia, o sea, me da risa ahora que pasó, pero en el momento fue aterrorizante. Fue que yo, como tú bien dices, o sea, era un protocolo, yo no te puedo explicar, era como el fin de, bueno, lo que todos vivimos, pero imagínate que encima de eso, en tema de un rodaje, donde no existe seguro, es decir, si alguien cae con COVID en la película y un actor cae con COVID, la película se pierde. Porque no hay un seguro que te va a pagar, no hay nada, o sea, no hay nada que se pueda hacer. Entonces era un cuidado extremo, nos creábamos una burbuja y era una cuestión realmente, o sea, admirable, sobre todo de parte de Lántica, nuestra coproductora, que se ensimismó para cuidarnos a todos. Pero entonces te voy a contar, un día yo llego, todo el mundo tenía que hacer una prueba antes de entrar al compound, antes de entrar a los estudios. Y mi diseñadora de producción estaba tarde. No, perdón, ella no estaba tarde, yo estaba tarde para una reunión. Entonces, ella llegó y yo le dije, mira, yo me tengo que reunir con ella ahora, hagan la prueba, pero déjenla pasar, hagamos esta excepción, vamos a juntarnos, qué sé yo qué. No era dentro de Lántica, era afuera. Entonces, yo asumí ese riesgo yo. Está bien, no nos vamos a juntar. Loco, te lo juro por Dios, estoy ahí. La única vez en el rodaje entero me quito la mascarilla, estoy comiendo una semilla de cajuil, digo, vengo ahora, voy al baño, cuando vuelvo está todo el mundo con máscara, una tropa de gente, y no está mi diseñador de producción, que es mi mano derecha, es mi amiga. Me dicen, dio positivo en la prueba que le acaban de hacer y tú has sido expuesto. Rodamos en una semana. Dicen, tú ahora te vamos a poner un apartamento aparte de Nashla, que es mi esposa, que es actriz en la película, y hay un protocolo, plan B, si das positivo dentro de una semana cuando te hagamos la prueba, tenemos una tienda de campaña que te vamos a poner afuera del estudio, donde tú vas a estar con un walkie-talkie y tú vas a dirigir la película entera de tu tienda de campaña. Y yo, loco, todos los días por una semana era rezando de que por favor, loco, de verdad, que me dé el virus del Ebola, que me dé, loco, todo, pero que no me dé el COVID, por favor. Y gracias a Dios no me dio. Qué bueno, qué bueno. Es mejor que dirigirla por Zoom, como le tocó a muchos. Mucho mejor, gracias a Dios. Wow, sí. Y te contaba antes de comenzar la conversación aquí formal frente a cámara, que la película se rodó a final de 2020. Sí. O sea que mucha gente que me vio el tráiler que le compartí me contó que se parece mucho a The Menu, pero esta se grabó antes, casualmente. Mira. Yo pensé, wow, David Mallet se adelantó a la tendencia. Oye, mira, por un lado, obviamente me encanta, porque The Menu a mí me gustó personalmente, me gustó la película. Ralph Fiennes es uno de mis actores favoritos encima. Me fascinó. Pero cuando la vi, no te voy a decir que no me preocupé. No, obviamente no es real, no es que copiaron una a la otra, pero de vez en cuando pasa que se unen ideas y nosotros la rodamos 1 año y medio antes, pero salió 6 meses o 3 meses antes que nosotros.
Entonces, y se parecen, cuando vean la película, hay cosas que se parecen mucho. La temática es completamente diferente porque es dominicana, pero la gente de una vez decía de que, mira, se parece. Y no, robaron la idea. Y yo, bueno, uno, es imposible rodar una película, editarla entre meses, que fue lo que salió esa película a la que estamos haciendo nosotros ahora. Y segundo, nosotros rodamos antes. Pero al revés, cuando pasan esa vaina, a mí me encantan, porque significa que hay una tendencia general de un gusto artístico, una línea artística general, que me parece aprísimo. Al revés, es como un voto de confianza y que, ok, bueno, estamos mal. Exacto. Pensamos en la dirección correcta, o sea, como que fuiste visionario en este caso. Porque mira lo que pasó, y también hay películas que irán por esa línea, me imagino, más adelante. Así que sí, David, gracias por tenerte aquí, por comenzar conmigo aquí. Sé que tenemos poco tiempo ya, que tienes que bajar para la premier. Pero antes de que te vayas, quiero que motives a la gente a ver la película una vez más. Mi gente, los invito a todas y a todos a que vengan a ver la película a partir del 16 de marzo, el jueves 16 de marzo. Les prometo que no se van a arrepentir. Cuarentena, nos vemos allá. Por una hermosa etapa que cerró. Que nadie nos quite lo bailado. Estamos aquí con Luis José Germán. Ve la película Cuarentena. Una película que nos ha contado que es sobre la pandemia, sobre una cena importante que se da entre un grupo de amigos. En este caso, ¿tu personaje supuso para ti un reto o fue algo que pudiste hacer bien fácil? Ambas. El personaje tiene muchas cosas mías, un poquito exageradas por momentos. Obviamente tiene dentro de sí frustraciones ajenas a mí. Eso hizo que se marcara la diferencia actoralmente por los picos emocionales y el arco que tiene durante la película, o sea que fue muy divertido interpretarlo. ¿Se pareció a lo que tú viviste durante la pandemia, durante la cuarentena? Mucha gente se sintió la emoción de encierro y lo integró en su personaje. ¿Te pasó algo así también? Todo. Esa necesidad de nosotros querer seguir teniendo el contacto con nuestros seres queridos, vernos obligados a encerrarnos sin saber qué iba a pasar, es lo que se refleja en la película, esta desesperación por estos amigos cercanos, de querer verse después de 7 meses de manera clandestina en el peor momento de la pandemia. Un poquito exagerado con la ficción que permite el cine, pero eso hace posible de que la trama se desarrolle como se va a desarrollar. Mucho misterio ahí, no puedes contar nada, entendemos que sí, pero ¿hay alguna cosa de la película que te haya gustado mucho? ¿Algo que te llevas del estilo quizás de los chistes o alguna experiencia que viviste en el set de rodaje? Bueno, a muchas cosas. De manera personal, compartir con este grupo, con el elenco de actores, fue una bendición. Por primera vez trabajando también de la mano de David. Para mí hasta el momento ha sido el mayor regalo que he tenido cinematográficamente. David es un director que entiende a sus actores, los conoce, le permite crear, y las propuestas que uno le puede llevar a él como director siempre son bien recibidas, además de que él tiene un punto bien claro de lo que quiere. A nivel de ficción, de lo que tenía la trama, pues me llevo muchísimas cosas, porque lo vivimos en pandemia. El personaje retrata mucho de esa soledad que nos encontramos durante la pandemia, o no, y sale a flote. Yo creo que la desesperación, la incertidumbre, hace que muchas cosas salieran a flote, como a todo el mundo durante la pandemia. La pandemia fue un periodo muy dramático porque mucha gente perdió seres queridos, además de todo el tema de que perdió trabajos. Muchos negocios cerraron por eso, por el tema de la cuarentena y el toque de queda. En este caso, ¿la película trata algún tema de esos o solamente se queda en el tema social, interpersonal, entre familia y amigos? Mira, recuerda que si bien la pandemia fue una catástrofe mundial, la película lleva un humor negro que no lacera lo que se vivió profundamente en la pandemia. Pero creo que el hecho de estar tanto tiempo encerrado hace que cada cual saque lo peor de sí. Y creo que eso se vivió también en la humanidad. Muchos mejoraron, otros empeoraron, otros cambiaron para bien, otros no. O sea que todo eso se refleja aquí en la película. Sacando a tu personaje,
Bueno, primero, tenemos un buen cast de actores y de personajes en esta película. Sacando al tuyo, ¿cuál es tu favorito? No puedes escoger el tuyo propio. Wow, me la pusiste difícil. Cada personaje tiene una magia. El más divertido es Panchi, el Chompi. La más intensa es el personaje de Nashla. La que tiene el mejor discurso, uno de los mejores discursos lo tienen Elizabeth e Isabel. El personaje de Soraya es el que me acomoda a mí, al mío, para poder fluir y desarrollar lo que llevamos emocionalmente. Y mi hermano Joshua, pues es como el peluche, como el, vamos a decir, la mascota mía adentro. O sea que yo no me puedo identificar por uno solo. Todos tenemos un engranaje que hace que la película sea grande. Eso hace que la película tenga mejor calidad, porque no es solamente una persona que la sostiene, sino que todos juntos hacen un esfuerzo en conjunto para que tenga siempre esa intensidad en la historia, que te mantenga conectado con lo que se cuenta. Así que es fantástico. Así es. El trabajo loable de David, de llevar esta historia cinematográficamente muy bien escrita, con personajes muy bien delineados y con unos diálogos exquisitos. Nos contaron que tuvieron que estar en una burbuja para grabar la película. ¿Tuviste alguna experiencia incómoda o que te causó gracia estando en la burbuja, que podía salir o no? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, evidentemente lo hicimos en pandemia. Fue una ventaja hacerlo en los estudios del Lántica, porque como bien dice, fue una burbuja. Todo estaba controlado. Sí, era tedioso, era incómodo tener que hacerse prueba tras prueba, pero era para la protección del mismo proyecto. Pero al mismo tiempo nos estaban sacando de nuestras propias burbujas. O sea que fue divertidísimo y muy alentador. De verdad, gracias por estar aquí, por compartir conmigo y hablar sobre la película Cuarentena. Así que motiva a la gente, por favor, para que la vaya a ver. Gracias a ti por venir a disfrutar, por apoyarnos. Y yo espero que la disfruten, al igual que ustedes. Les espero este próximo 16 en todos los cines del país, Cuarentena. Así que ya lo saben, no se pueden perder la película Cuarentena, ya en los cines. Mi nombre es Fauris Martínez y esto fue A1.8 Hablamos de Cine.